Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen sobre el tema de los nuevos héroes, nuevos villanos, que el público hoy quiere personajes más matizados, más grises, donde no haya un bien y un mal claro, sino que sea más complejo. Esto es el discurso de las entrevistas, de los artículos promocionales y de las entrevistas televisivas, no es la realidad. El cine de hoy no es complejo, no es matizado. El 99% de los personajes que aparecen en pantalla en el cine de Hollywood de hoy se pueden resumir en genitales y color de piel. Son sexo y raza. No son más complejos que esos. No es para nada complejo el cine de hoy. No es matizado, no es gris. Lo que ocurre es que nos están presentando a villanos como si fueran héroes. Eso es lo que cambió en la práctica. En la época en que los periódicos se imprimían en papel, lo primero que hacía yo era fijarme cuántos números le daban de ayuda al sudoku, era buscar el sudoku y ver cuántos números le daban de ayuda al lector, no porque me interesara el sudoku, nunca fue un juego que me atraiga, sino para saber qué tan estúpidos consideraban a los lectores. Iba de 21 en los periódicos bursátiles, le daban el ámbito financiero, el cronista comercial, le daban 21 números de ayuda en el sudoku, 24 La Nación y 27 o más los peronistas. Eso era el dato para saber. Lo primero que hacía era eso, buscaba el sudoku a ver qué tan estúpidos consideran estos tipos a sus lectores, a ver cuántos números le dan de ayuda en el sudoku. Podemos hacer el equivalente de eso en el cine y ver qué tan complejos son los misterios, qué tan complejos son los acertijos en una película, qué tan complejos son los misterios. Por ejemplo, en The Batman tenemos durante toda la película el acertijo mencionó que hay una rata que vuela. Y sobre el final, Batman, el mejor detective del mundo, se da cuenta de que una rata que vuela puede significar un murciélago. Ahí te das cuenta que esa película le apunta a un público de retardados. Esa película es lo más bajo de lo más bajo, apunta. En los acertijos del acertijo te muestra lo que piensan de los espectadores, los que realizaron esa película. Y esto pasa con los giros de guión y cosas por el estilo. No es complejo el cine de hoy. No es complejo para nada. Es el cine más estúpido de la historia el que se está filmando hoy. No es matizado, no es complejo. Lo que ocurre es que nos presentan a personajes que tienen todas las características de un villano. Son malvados, son amorales, tienen un plan nefasto, tienen intenciones siniestras. Y la película nos los presenta como si fuese el héroe, como si fuese el personaje con el personaje que queremos que triunfe. Que triunfó, bien, final feliz, logró exterminar a la mitad de la humanidad. No me simpatiza. Eso es lo que ocurre. Nos están presentando personajes que tienen todas las características de un villano. Todas las características de un villano. Son malvados, son crueles, tienen planes siniestros. Y nos lo presentan como si fuesen el héroe. Como si fueran el personaje que el público tiene que aplaudir y decir, bien, triunfó el malo. Triunfó los buenos. Eso es lo que ha cambiado en el cine de hoy. Esto de que queremos crear personajes más complejos, más matizados, más grises, donde no haya buenos ni malos claramente definidos, es para los artículos promocionales y para las entrevistas. La realidad no es esa. Me hacen un comentario muy largo, muy interesante sobre el tema de la continuidad y sobre historias que transcurren en el mismo universo que no. Me dicen que, por ejemplo, el Batman del cómic no tenía el Batimóvil. El Batimóvil fue introducido en una serie de televisión en los 40 y hoy en día no se puede filmar un Batman que no tenga un Batimóvil, que ande en bicicleta Batman, porque el público diría este tipo no es Batman. Esto es interesante, pero por ejemplo, si el Batman de la serie de 1940 estuviera vivo, tendría 110 años más o menos. Hay esta cuestión en que tiene que haber
un personaje tiene que cumplir con algunas características, tiene que tener algunas características, tiene que cumplir algunos requisitos para que digamos que es el mismo personaje. Pero la continuidad de la historia se aplica únicamente a películas o ficciones que transcurren en el mismo universo. Por ejemplo, si en la película 1 un personaje se cortó, en la película 2 tiene que tener una cicatriz. Esa continuidad no tiene que cumplir una remake, un reboot. Esto es el... Por eso, por ejemplo, nadie cuestiona que las fechas de Joker no coincidan y la trama no coincida con la trilogía de Christopher Nolan, porque no es el mismo universo, no son el mismo Joker, no es el mismo Batman. Entonces no hay una incoherencia ahí. Sí cuestiona cuando un personaje no lo reconoce. En mi caso, en la de Batman, en la que mencioné recién, me pasó con todos. Este tipo no es Batman, esta mina no es Gatúbela, este tipo no es el Acertijo, este tipo no es el Pingüino, etcétera, etcétera. Pero pasa a veces que, por ejemplo, con el Guasón con el Joker de Jared Leto, este tipo no es el Joker. En Joker pasó con un chico que es Bruce Wayne, que escuchó que hay psicópatas disfrazados de payaso asesinando ricos y ve a un desconocido disfrazado de payaso que lo llama y se acerca y deja que le meta los dedos en la boca. Y todo el mundo cuestionó esa escena diciendo, ¿ese idiota se supone que va a ser Batman? Eso no tenía sentido. Eso sí se cuestiona. Eso es lo que falla. Pero sí es interesante esta cuestión. Tiene que haber una continuidad para decir que es el mismo personaje. Pero no la continuidad de que el que se cortó en la película de Christopher Nolan en la remake tiene que tener una cicatriz. Esa es la continuidad que no hace falta. Que no tiene sentido. Sí dice el Joker de Joker. Dice, tuve un muy mal día, que es un easter egg, es una referencia, solo hace falta un mal día para que una persona se vuelva loca. Pero es un easter egg, es algo que no tiene por qué tener coherencia. Me dicen, what the fuck, el tipo de los perros es el personaje favorito del público femenino en Alita. Si aparece 3 minutos como mucho. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuánto aparece el cazarrecompensas, que después se llamó Boba Fett, pero cuando nosotros éramos pibes era el cazarrecompensas en Star Wars? Y sin embargo se robó por completo la película. Me hacen otra pregunta interesante. ¿Un villano puede ser una Mary Sue? Y me ponen ejemplos el personaje de Sharon Stone en Basic Instinct y el Dr. Lecter, creo que se dice, El silencio de los corderos. Tienen un cierto aire de Mary Sue esos personajes, pero sin duda no cumplen la regla de que todo el mundo los ama sin motivo. Si es el villano, no todo el mundo lo ama. Pero sí tienen habilidades inverosímiles. Tienen todas las habilidades, todo les sale bien porque la trama lo dice. Tienen unos rasgos tienen cierto rasgo de Mary Sue. Es una idea interesante, el villano Mary Sue. Me dicen, ¿por qué mucha gente crea videos diciendo por qué odia Ghostbusters de 2016 en vez de crear un video diciendo por qué ama Ghostbusters? Lamentablemente porque tiene más público. Más gente va a ver el video destrozando Ghostbusters 2016 que no por qué Ghostbusters es mi película favorita. Y yo creo que como mínimo habría que buscar un balance. O sea, a todos nos gusta ver los videos destrozando una película de mierda. Pero también tenés que hacer el video de por qué te gusta lo que está bien hecho. Por qué te gusta por qué te parece una buena película Ghostbusters, por ejemplo.
Esto creo que uno que tiene un buen balance es The Critical Drinker. Creo que los videos no están subtitulados en castellano. De última pueden ponerle el subtitulado automático, que no es gran cosa, pero es algo. Ese creo que tiene un buen balance en por qué me gustan por qué me gusta la trilogía de Star Wars, por ejemplo, y por qué la trilogía de Disney es una mierda. Pero lamentablemente los videos de Destrozando lo Malo tienen más éxito que... Los ven más gente que los que elogiando lo bueno. Es así. Me dicen, ¿tiene algo de malo usar esos 4 arquetipos femeninos de la diosa, la chica de al lado, la femme fatal y la amazona o tomboy? Yo creo que es inevitable, no es que tenga algo de malo. Va a terminar haciendo eso. Es como los 4 argumentos, 6, 7 de los que hablaba Borges. Es inevitable que terminamos contando un ciclo de... Tenemos un abanico, una paleta de historias y no podemos salirnos de ahí. Porque esas son las ficciones que estamos interesados en oír. Me pasó personalmente que yo me propuse escribir una historia sobre la Tercera Guerra Servil que fuese lo más distinta posible a Espartaco de Howard Phillips que pudiera. Y bueno, me tuve que poner a investigar. Y cuando me puse a investigar, me puse, bueno, esto se llamó la Tercera Guerra Servil, ¿por qué? Hubo una primera guerra servil, una segunda guerra servil. Me puse a buscar sobre las guerras, las rebeliones de esclavos previas, y me encontré que para el tono de lo que yo quería, la historia que yo quería contar, la primera guerra servil era mucho más interesante que no la tercera. Entonces dije, ok, al diablo Espartaco y compañía, vamos a contar una historia sobre la primera guerra servil, donde este grupo de esclavos de una plantación se amotina y toma la ciudad de Ena, en Sicilia, y estuvieron sitiados 8 años ahí. Y me puse a trabajar en el borrador, y de repente me vino a la mente ese artículo de Borges, donde habla de las 4 sagas, que dice que toda la literatura universal son 4 historias, y me di cuenta que yo estaba escribiendo la primera y principal de ellas, una ciudad desatacada y defendida por hombres valientes. O sea, aunque mi plan original fue, voy a contar una historia lo más distinta posible a... Terminé escribiendo la Ilíada. Una ciudad desatacada y defendida por hombres valientes, la Ilíada. Es inevitable. Del mismo modo, usted dice, no, voy a escribir un personaje femenino que no tenga nada que ver ni con la diosa, ni con la amazona, ni... va a terminar yendo ahí, o incluso va a ser en el caso más probable va a ser una versión degradada y menos interesante de uno de esos 4 arquetipos. Como mencioné, el strong female character, el personaje femenino fuerte, es una versión cutre de la amazona. Y si no, va sin darse cuenta, después de dar varios rodeos, va a terminar yendo a parar su personaje femenino. Van a terminar yendo a parar a uno de esos 4 arquetipos. Es inevitable, lo está en el disco duro. Lo tenemos en el disco rígido eso, no es algo que podamos elegir, cambiar, hacer de otro modo. Nos estamos viendo, hasta la próxima.